Buen día compañeros y a continuación vamos a continuar con el proyecto de diseño vial. Esta va a ser la segunda parte y la última de los videos tutoriales para su realización. Nosotros terminamos creando el perfil en el anterior video y a partir de este perfil nosotros vamos a crear la rasante que consta de 3 líneas tangentes delimitadas según corte relleno que tengamos dentro de nuestro perfil. Primero que todo, para nosotros empezar a trazarlo directamente acá en nuestro programa, pues ya como lo tenemos en nuestra hoja, pues primero que todo necesitamos mirar nuestros puntos de cambio de pendiente en cada una de estas 3 líneas. Como sabemos, la rasante va a comenzar en donde comienza el perfil y va a terminar donde termina el perfil. Por lo tanto, los otros 2 puntos que necesitamos los puntos de la abscisa y la cota determinadamente para que lo podamos ubicar. Yo voy a tomar como ejemplo digamos que mi primera línea llegue a 400. Voy a poner punto 1 y punto 2. Entonces, abscisa y cota. En la abscisa voy a poner 400 y en la cota, según mi abscisa 400, más o menos voy a ponerlo por acá como en 1836. Sí, por ahí 1836. Pero para no dejar la cota redonda voy a ponerlo en 1835. O sea, según la cuadrícula. 1835. Ya para el segundo punto voy a tomarlo por acá en 780. Porque tenemos que tener algo muy claro, compañeros. Cuando nosotros vayamos a trazar nuestras líneas de la rasante dentro de la curva, no tiene que haber cambio de pendiente. O sea, si son 3 líneas, solo tiene que haber dentro de la curva una de esas líneas, no pueden haber 2, porque al haber cambio de pendiente no se puede hacer el diseño de la curva correctamente. Y pues también procurar que la pendiente que quede dentro de la curva no quede tan pronunciada para que no les toque poner un peralte tan alto en la curva. Entonces, para ello tenemos que primero fijar nuestros puntos iniciales y finales de nuestra curva según nuestras abscisas. Yo la verdad voy a suponer, miremos de una vez. Mi punto inicial de la curva es el 531 y mi punto final es 615. Entonces, 531 está acá. Entonces voy a hacer acá una línea para referenciar en donde se encuentra mi punto 531. Tenemos que darnos cuenta que la escala en las abscisas del horizontal es escala 1 a 1, por lo que 20 metros son 20 metros en la escala real. Entonces, para llegar a 531, como tengo 520, voy a agregarle solamente 11 metros más para llegar a mis 531. A partir de ese 531 lo subo
hasta donde corte con mi perfil. Ese sería mi punto inicial de la curva. Ahora mi punto final va a ser 615.40. Listo. 615.40 está entre 600 y 620, por supuesto. Entonces otra vez le voy a dar crear línea. Acá voy a poner 15.1. Listo. A partir de esa distancia me voy para arriba hasta donde corte con el perfil. Teniendo en cuenta estos dos puntos de referencia, ya sé entonces en dónde va a estar ubicada mi curva. Mi curva va a estar ubicada dentro de este tramo. La idea es que cuando yo haga mi rasante, dentro de este rango solo pase una pendiente. No puedo hacer un cambio de pendiente acá. Bueno, ya me queda más fácil entonces. A ver, tengo que mi primer punto entonces se encuentra en la abscisa 400 y en la cota 1835. La siguiente yo voy a ponerla más o menos por acá, en la 720. Voy a ponerla en la 720 con bueno, ahorita lo cuadro porque necesito mirar que la compensación corte relleno sea adecuada. Entonces por ahora voy a ubicar este punto de acá. Una recomendación, muchachos, para cuando nosotros vayamos a trazar nuestra rasante, vamos a trazarlo por medio de líneas tangentes continuas. Por lo tanto, pues cuando nosotros vayamos a ubicar nuestros puntos dentro de esta cuadrícula, nos es más fácil ubicarlo según la abscisa, ya que nosotros o la mayoría de ustedes escogieron una abscisa redonda según la cuadrícula, y la cota la podemos dejar a un valor cercano a la que nosotros tenemos y después lo podemos correr. Ya ahorita me van a entender. Entonces, para nosotros crear la rasante, primero que todo tenemos que irnos acá donde dice herramientas de creación de perfiles. Después seleccionamos el perfil acá y nos aparece este cuadro. En este cuadro vamos a cambiarle el nombre. Como nombre le vamos a poner rasante. Acá el estilo de perfil, pues por supuesto vamos a manejar un diseño de perfil predeterminado que viene por AutoCAD. Estos son los tipos de etiquetas que nos va a mostrar cuando nosotros pongamos nuestra rasante. Pues la idea es que nos aparezcan todas las etiquetas. Entonces dejamos complete label set. En normas de diseño, acá nuevamente se usan las normas de diseño, la AASHTO 2011, y se usan las comprobaciones básicas de diseño. Esto es como si estuviéramos haciendo un diseño de un alineamiento vertical. Como ya sabemos, ya hicimos la horizontal, que es el alineamiento común, el que trazamos dentro del terreno, y ahora dentro del perfil vamos a hacer es como un tipo de alineamiento vertical. Entonces acá le damos a aceptar y nos va a aparecer este cuadro que se nos parece muchísimo al alineamiento horizontal que estábamos hablando anteriormente. Entonces pues se usan las mismas herramientas. Se puede hacer el alineamiento por medio de puntos PIs, por medio de líneas, tangentes fijas, óptimos, tangentes libres, o cálculos, o simplemente por puntos. Pero nosotros vamos a hacerlo igual como lo hicimos en el horizontal. La diferencia es que este tipo de alineamiento vertical no lo vamos a manejar con curvas. Eso no lo vimos con la profesora, entonces vamos a manejarlo sin curvas. Entonces solamente seleccionamos el que dice dibujar tangente, le damos clic ahí, desactivamos el modo orto y vamos
a diseñar nuestra rasante. Por supuesto debemos comenzar a partir del primer punto de nuestro perfil. Después nos vamos a la abscisa que habíamos acordado, que es 400, y la cota es 1835. Entonces esta es la cuadrícula de 400 y 1835 se encuentra por acá en la mitad, pero no sé en dónde. Entonces voy a ponerlo en un valor cercano a la elevación que creo que es. Por ahí voy a ponerlo. Lo que importa es que se encuentre en la abscisa que es. Entonces yo la tengo en 400 y está bien. Ahorita más adelante modificamos esto. Después nos vamos para la abscisa 720, la cual es esta, y a partir de esa es donde yo voy a mirar en donde quiero dejarlo. Voy a dejarlo que corte acá precisamente, para que no quede tanto corte. Y acá por supuesto debe terminar en donde está el punto final del perfil. Después de trazar nuestras 3 líneas, como se dieron cuenta, están nuestras 3 líneas, le damos enter. Listo. Y ahí lo tenemos. Entonces pues la verdad no me gustó este punto, porque se ve que acá se va a hacer mucho relleno. Esto es lo que yo les decía de la compensación corte relleno. Como esta va a ser nuestra línea real de proyecto y este es el suelo real en nuestro terreno, entonces para poder tener esta vía de esta manera como lo estoy planteando, tenemos que rellenar todo esto, y cuando hagamos el cálculo de volúmenes eso va a ser muchísimo. Entonces mejor este punto de acá lo voy a bajar de tal manera que no me quede tan superior. Listo. Pero tampoco que quede tanto corte con relación al relleno. Tiene que ser algo que esté equivalente. Por ahí voy a dejarlo. Listo. Solamente me falta modificar que básicamente toca hacer el mismo proceso que hicimos para ubicar nuestros puntos de punto inicial y final de nuestra curva. Entonces para eso volvemos a crear una línea, activamos el modo orto, y como sabemos que nuestra cuota es 1835, nos vamos de 1834 a 1836 y nos damos cuenta que hay 20 metros, o sea la escala que se maneja es 1:10. Por cada unidad que se maneja en la escala son 10 unidades reales. Entonces para ello simplemente escribimos 10. Al escribir 10 metros es como sumarle 1834 más 1, 1835, y a partir de ahí nos vamos a la derecha hasta donde choque con nuestro cuadrícula de referencia de la abscisa. Como nos damos cuenta, nos acercamos muchísimo a donde yo pensaba dejarlo, pero como no se encuentra exactamente donde es, eso va a variar la pendiente, entonces lo subimos un poco. Listo. De esa manera ya tenemos nuestra rasante. Pues ya se ve un poco más bonito. La compensación se ve como mejor. Ustedes pues obviamente se van a basar con el que tienen en el papel, y la idea es que comparen estos valores dependientes y miren si se acercan a los valores que tienen en su hoja.
La verdad no les va a dar exactamente la misma pendiente, pero tiene que dar por lo menos en un rango de 1% máximo eh, el valor de la pendiente. Pero generalmente no se aleja mucho. Eso depende es eh, el perfil, cómo lo hayamos nosotros generado a mano. Como ustedes saben, nosotros sacamos solo varios puntos dentro de el papel y a partir de ahí hicimos fue una unión de puntos a pulso. Entonces ese trazo hace que nuestro perfil no quede correctamente, y cuando hicimos la compensación pues creímos que era de otra manera, y bueno, eso cambia muchas cosas, pero la verdad pues no varía mucho los valores de la pendiente. Después de que nosotros creamos nuestra rasante, ahora vamos a crear nuestro ensamblaje, el cual es como una sección tipo que se va a manejar a lo largo de nuestro alineamiento, que simula nuestra banca. La idea de un ensamblaje es crear los elementos que se encuentran dentro de nuestra banca para el diseño de nuestra vía. Entonces para eso nos vamos acá donde dice ensamblaje, seleccionamos donde dice crear ensamblaje y después en nombre le ponemos banca 1. En tipo de ensamblaje, pues estos son los tipos que podemos nosotros adecuar según el tipo de calzada que nosotros vayamos a hacer. Como ninguno de esos aplica al que nosotros pensamos diseñar, pues simplemente seleccionamos otro. En estilo de ensamblaje lo dejamos como básico. Podemos cambiar sus capas según el tipo de líneas que se encuentren dentro de ese estilo, como ya habíamos hablado en el anterior video. Estilo de conjunto de códigos. Estos códigos son necesarios para que se interpreten cada uno de los elementos involucrados dentro de un ensamblaje en cada uno de los puntos a lo largo del alineamiento. Eso más adelante lo explico. Por ahora le damos a aceptar y le damos clic dentro de nuestro escritorio donde queramos insertar nuestro eje. Yo voy a ponerlo acá. Nos aparece esto que va a ser nuestro eje de la vía, y a partir de este eje la idea es que nosotros vamos a poner los elementos que se encuentran en nuestra banca. Para eso tenemos que dirigirnos acá donde dice paletas de herramientas, la abrimos y al abrirla, como se los había mencionado en las clases, estos son elementos básicos que se usan dentro de los proyectos de ingeniería civil, que nos facilitan el proceso de simulación. Entonces nos dirigimos a donde dice carriles, y en carriles nos aparece todos los tipos de carriles que albergan en los proyectos de las carreteras, y vamos a escoger el primero, que para mí es como el más detallado. Le damos doble clic al primero. Todo esto son las mismas propiedades que conocemos de cada elemento que hay dentro del programa, pero no sé, a nosotros nos conviene solamente editar esto que dice parámetros. En parámetros nos vamos a donde dice anchura. Anchura le ponemos 3.5, puesto que el total de la calzada son 7 metros, entonces va a ser solo un carril, 3.5. Talud por defecto va a ser la pendiente de bombeo, que va a ser menos 2%. Esto que se encuentra acá son los espesores de la estructura de pavimento. Como nosotros no vamos a diseñar pavimento, sino solamente va a ser lo de las vías, esto por ahora no nos va a involucrar en esta asignatura. Pero si ustedes ya tienen conocimiento sobre el diseño de los espesores de la
estructura de pavimento, podemos de una vez especificar cuál es el espesor de cada uno de ellos, de la base, subbase y dos tipos de pavimento según si va a ser un refuerzo o algo así. Por ahora estos valores los dejamos así predeterminados. Por supuesto el tamaño de esto va a variar para el cálculo de volúmenes. Entonces, para nosotros poder insertar estos elementos, acá donde dice lado, va a insertar el elemento según el tipo de lado del carril. Seleccionamos la derecha, luego le damos clic acá en la línea del eje y nos aparece el carril de la derecha. Después seleccionamos el lado izquierdo y volvemos a seleccionar la línea central. Como vemos, nos aparece ya como tal la calzada. Nos acercamos y nos damos cuenta que se encuentran las capas de la estructura de pavimento. Acá se encuentran los dos pavimentos y acá se encuentra la base y la subbase. ¿Por qué va a variar los volúmenes de acuerdo a los espesores de esto? Pues porque los volúmenes se calculan en contorno a esto. Se calculan en contorno a esto. Entonces, la idea es que entre más grande sea el espesor de esto, pues el contorno pues va a ampliarse perimetralmente. Pero la verdad no varía mucho. Es un cambio muy mínimo, pero que varía. Bueno, ahora nos cerramos esta ventana. Vamos a crear nuestros taludes. Nos dirigimos a donde dice básicos. Y en básicos nos dirigimos a donde dice pendiente talud cuneta. Ahí es donde va a estar ubicado los taludes. Como sabemos, pues los demás elementos son elementos que son adicionales a nuestra banca. Si vamos a hacer una composición de una banca más detallada, podemos agregar cualquiera de estos elementos. Acá se encuentra el bordillo, y calzada. Acá hay barreras básicas, o sea, cualquiera de esos elementos adicionales que van dentro de la vía se puede agregar. También una acera o algún andén o cosas así. Por ahora solo vamos a ir acá donde dice talud cuneta, le damos doble clic y nos aparece un recuadro como estos. También nos vamos a parámetros y en parámetros nos dirigimos a donde dice talud en desmonte y talud en terraplén. Como sabemos, pues la relación que nosotros vamos a utilizar en los taludes va a ser 1 a 1, que eso significa que va a tener un ángulo de 45 grados en el terreno. Entonces, para ello vamos a cambiar acá las relaciones. Ponemos solo 1, enter, 1, enter, o sea 1 para desmonte o corte y 1 a 1 para terraplén o relleno. Ya acá dentro de la talud del interior de la cuneta, pues como no hay cuneta no hay talud, entonces le ponemos 0. Anchura de talud interior de cuneta tampoco hay, entonces 0. Anchura inferior tampoco hay, 0. Talud exterior de la cuneta tampoco hay, entonces 0. Anchura de talud exterior de la cuneta tampoco hay, 0. Y pues en las otras relaciones también vamos a ponerle 0, porque nosotros no definimos varios tipos de materiales, sino solo viene el predeterminado. Entonces lo demás lo dejamos así. Después de eso nos vamos acá en la parte superior donde dice lado nuevamente y ahí nos aparece que es el lado izquierdo. Para insertar el talud tenemos que acercarnos y al acercarnos nos damos cuenta que aparecen unos círculos que están en los vértices de la terminación de cada capa de la estructura de pavimento. Entonces los taludes en este caso tienen que ir en el círculo superior de la capa de pavimento que está más hacia arriba. Como es el izquierdo, vamos a seleccionar este círculo.
Al acercarnos nos damos cuenta que efectivamente se encuentra en todo el vértice de esa capa superior. Ahora nos vamos al lado derecho y en el lado derecho eh, ahora lo agregamos ahí. Como se dan cuenta, muchachos, ya acabamos de hacer nuestra banca, nuestra sección tipo de la vía. Esta va a ser la sección tipo que vayamos a manejar a lo largo de nuestro alineamiento. Ahora tenemos es que relacionar esta sección a nuestro alineamiento. Para relacionarlo tenemos que generar una superficie a lo largo de esta sección tipo y a lo largo de todo el alineamiento. Si se dan cuenta, al hacer eso se va a crear una superficie. Entonces, para crear esa superficie tenemos que dirigirnos acá donde dice obra lineal. En obra lineal ponemos el nombre de corredor 1. Corredor 1 hace referencia como un tipo de camino. Entonces este va a ser solo un camino, porque se pueden hacer más caminos dependiendo de los tipos de ensamblajes o los tipos de alineamiento o los tipos de rasantes que tengamos. Como solo tenemos uno de cada parámetro, pues solo vamos a poder hacer un corredor. Entonces seleccionamos nuestro alineamiento, seleccionamos nuestra rasante en el perfil y en el ensamblaje seleccionamos nuestra banca. Por supuesto, nuestra superficie objetivo tiene que ser el terreno, porque vamos a crear una superficie encima de la que ya tenemos. Entonces para eso tenemos que seleccionar nuestro terreno. Después le damos a aceptar y nos aparece este recuadro. Este recuadro solo nos va a especificar que efectivamente se va a crear la obra lineal de esta manera, con estos parámetros. Si ustedes quieren pueden entrar acá y verificar que lo que nosotros tenemos dentro de nuestra alineación, perfil y el desfase se encuentren pues correctamente. Si sí, le damos a aceptar y luego le damos a aplicar. Nos aparece un letrero que queremos hacer. Le damos que queremos regenerar la obra lineal. Eso significa que automáticamente se van a crear un tipo de superficie encima de nuestro terreno. Entonces le damos regenerar. Ahí empieza a hacer unos cálculos y después le damos a aceptar. Al darle a aceptar nos damos cuenta que dentro de nuestro alineamiento se creó efectivamente como un tipo de superficie. Ahí se creó la superficie, pero hay un problema. Si nos acercamos nos damos cuenta que a lo largo de esa superficie hay como cortos. O sea, no es una superficie homogénea, sino hay cortes así que están interfiriendo a lo largo de nuestra vía. Entonces pues por ahora así como lo tenemos no nos sirve. Tenemos que generar un tipo de contorno el cual delimite realmente esta superficie y lo haga de una manera homogénea. Para eso tenemos que dirigirnos acá donde dice Prospector. En Prospector nos vamos a donde dice obras lineales. En obras lineales encontramos nuestro corredor. En corredor le damos clic derecho y luego propiedades. Propiedades nos van a aparecer la información, el nombre y los parámetros, que fue la misma tabla que vimos ahorita, los códigos involucrados, las líneas características y las superficies, que acá es donde efectivamente vamos a agregar dos tipos de superficies y finalmente acá crear unos contornos para esas superficies. Entonces vamos a agregar dos superficies. Acá donde dice crear una superficie seleccionamos dos veces,
Ahí pues agregamos las dos superficies. Cada superficie, ¿por qué agregamos dos superficies? A ver, porque una superficie va a ser para la parte superior y otra va a ser para la parte inferior. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a crear como un contorno a lo largo de nuestro ensamblaje. Entonces, la idea es crear una superficie en la parte superior del ensamblaje y a la vez una en la parte inferior del ensamblaje, unirlos las dos y crear una superficie en conjunto. Acá en la primera superficie seleccionamos vínculos superiores y en la segunda vínculos inferiores. Cada tipo de vínculo requiere especificar un tipo de código. Por supuesto tienen que ser relacionados. O sea, para los vínculos superiores nosotros vamos a agregar un código superior. ¿Qué tipo de códigos tenemos? Pavimentos, pago 1, base, subbase, datum. Todo esto depende del detalle que tengamos de nuestro ensamblaje. Pero como nuestro ensamblaje no tiene mucho detalle, nosotros solo vamos a hacer delimitaciones con dos superficies solamente. Entonces, para los vínculos superiores vamos a agregar el código superior. Y para nuestros vínculos inferiores vamos a agregar el código datum. El código datum delimita todos los elementos inferiores que se encuentren dentro de nuestro ensamblaje. Para ello entonces le damos acá a agregar y ya tenemos nuestras dos superficies con sus dos códigos respectivamente. Ahora nos vamos a contornos y efectivamente nos aparecen nuestras dos superficies y en cada superficie le damos clic derecho y luego extensión de obra lineal como contorno exterior. Ahí es donde nosotros vamos a delimitar esas superficies en contorno a nuestro ensamblaje. Le damos ahí y acá también le damos ahí. Listo. Ya terminamos esta parte, entonces líneas de talón no se hace nada. Le damos a aplicar, nos vuelve a aparecer el mismo aviso. Entonces por supuesto le damos a regenerar la obra lineal otra vez y aceptar. Se vuelve a hacer un cálculo y nos damos cuenta que ahora nuestra obra lineal o nuestro corredor, ahora sí, seleccionándolo, ya es una superficie continua. Esto rojo que está ahí es como el excedente que sobró de esa superficie que creamos inicialmente, pero no podemos borrarla y tampoco hace estorbo, la podemos dejar ahí. Como les decía, entonces eso que acabamos de crear es como una superficie que rodea todo el contorno de nuestro ensamblaje a lo largo de nuestro alineamiento. Listo. Ya que tenemos nuestro ensamblaje y nuestro corredor, ahora tenemos que especificar unas líneas específicas que nos va a decir en qué parte a lo largo de nuestro alineamiento se van a encontrar las secciones transversales que nosotros vayamos a dibujar más adelante. Eso es importante para poder generar las secciones transversales. Sin ellas no podríamos hacerlo. Esas líneas se llaman líneas de muestreo. Son unas líneas que se encuentran, como les digo, están definidas por cada uno de nosotros a lo largo de la alineación. Entonces, primero que todo debemos seleccionar la alineación o el alineamiento. Acá donde está prospecto, nos vamos a alineaciones, después alineaciones nuevamente y ahí aparece el nombre del alineamiento que nosotros le creamos. Le damos clic derecho a ese alineamiento y le damos seleccionar. Entonces, ya teniéndolo seleccionado, nos va a aparecer acá un nuevo cuadro.
Si nos damos cuenta, dentro de este nuevo cuadro podemos pues cambiar las mismas propiedades de alineación y geometría y agregar peralte, que es lo que vamos a hacer más adelante. Primero nos vamos a ir acá donde dice inicio y después seleccionamos líneas de muestreo. Al darle líneas de muestreo nos va a aparecer este cuadro en el cual solo vamos a poner el nombre, y el nombre es líneas de muestreo. Acá especificamos los tipos de superficies que tenemos. Tenemos la del terreno y las 3 que creamos de corredor, la fallida y las otras 2. Y acá el estilo de línea de muestreo es la línea de muestreo, y acá la etiqueta según el nombre de la sección. Eso lo dejamos como está. Le damos a aceptar y nos quedamos con este cuadro. Este cuadro nos va a definir si queremos hacerlo manualmente o automáticamente. La idea es hacerlo automáticamente, separado cada cierta distancia. Entonces para ello nos vamos acá y seleccionamos donde dice por intervalo de PK. Al seleccionar ahí nos va a aparecer este recuadro, y dentro de este recuadro bajamos hasta donde dice incrementos de muestreo. En incrementos de muestreo aparecen incrementos en tangentes, incrementos en curvas y espirales. Como sabemos, entre las tangentes van a ser cada 20 metros las secciones transversales, y entre las curvas tienen que ser cada 10 metros, así que ponemos 10. Espirales, si las tuviéramos, también tienen que ser cada 10 metros. Entonces acá en este recuadro lo único que se hace es modificar esto de acá. Lo demás es para hacer controles y intervalos, pero no nos va a afectar en nada ni lo necesitamos. Entonces solamente le vamos a aceptar y nos van a aparecer unas líneas azules perpendicularmente con nuestro alineamiento. Como les dije, esas líneas son las que nos van a definir por donde van a estar nuestras secciones transversales. Al acercarnos nos va a aparecer en qué abscisa se encuentran cada una de esas líneas y por lo tanto cada una de nuestras secciones transversales. Listo. Antes de generar nuestras secciones transversales, vamos a hacer nuestro OVNI, nuestro diagrama de transición. Para hacer nuestro diagrama de transición tenemos que volver a seleccionar nuevamente nuestro alineamiento. Le damos acá a seleccionar. Si se dan cuenta de este error que yo tengo acá, es un error que se generó después de haber generado el corredor. Es un error normal, no se asusten. Es el error que les indica que la primera superficie que creamos no se encontraba homogéneamente y habían errores. O sea, estaba sobresalido y habían interferencias. Entonces, después de generarlo la segunda vez, ya no nos va a aparecer esos errores. Así que cerramos ese cuadro, seleccionamos el alineamiento y nos va a aparecer nuevamente este nuevo recuadro. La idea es que nos vamos a peralte, seleccionamos el primero, que es calcular peralte, y nos aparece un aviso que qué queremos hacer. Le vamos a dar que queremos calcular el peralte automáticamente ahora. Al seleccionarlo nos va a aparecer este recuadro. Estos son los tipos de peralte que pueden haber dentro de un tipo de carretera. El nuestro es este primero de acá. Lo seleccionamos. Nos vamos a carriles. En carriles tenemos que especificar que la carretera sea simétrica. El número de carriles a la derecha, los cuales siendo simétrica va a ser los mismos a la izquierda. Van a ser uno nomás. Y la anchura del carril va a ser 3.5 como habíamos especificado anteriormente.
El talud de carril normal va a ser menos 2%, el cual va a ser la pendiente de bombeo. El control de arcén, no vamos a tener arcén, así que quitamos esta opción. Si tuviéramos arcén, lo hubiéramos especificado dentro de nuestra banca y en nuestro ensamblaje, pero nosotros como no lo hicimos, pues no, ese tipo de cálculo no lo vamos a poner acá. Y finalmente, en definición de peraltes, acá tenemos ya definido la tabla de peralte máximo, que es 6% según la norma. Tabla de longitudes de transición es si son dos carriles, ahí están, dos carriles. Y método de definición de peralte, pues solamente la de la Ashton. Finalmente, acá la fórmula para transición del peralte, si ustedes recuerdan, la profesora explicó los métodos para hallar esa transición del peralte, si es considerando los 70% 30% o solamente considerando un 100%. Para en este caso nos va a ser más efectivo tomándolo como 100%, ya que ustedes también lo hicieron así dentro de nuestro proyecto a papel. Y acá resolver solapamiento automáticamente lo seleccionamos. Ya terminado esta modificación, le damos finalizar y nos va a aparecer este recuadro. La idea es que en este recuadro van a aparecer las pendientes de bombeo y las pendientes máximas, que es lo único que nosotros tenemos que cambiar. Entonces, las pendientes máximas, para que se den cuenta, nos vamos acá donde dice iniciar sección de peralte final, y acá también finalizar sección de peralte final. Estos 4 valores son los únicos que vamos a modificar para nuestro diagrama de transición. Obviamente tenemos que verificar que se encuentre en la abscisa correcta. Sí, acá lo modificamos. Yo me acuerdo que uno de los muchachos me había dicho que era 4.16, algo así. 4.16 y menos 4.16. Por supuesto debemos respetar los signos. Este está positivo, este está negativo, como sabemos, dependiendo el tipo de carril, uno va a ser negativo y el otro va a ser positivo, entonces eso debemos respetarlo obligatoriamente. Acá también 4.16 y menos 4.16. Le damos enter cuando pongamos cada una de ellas y ya, no hay que editar nada más, lo dejamos así tal como está. Cerramos el recuadro, nos damos cuenta que nos apareció esto. Esto es lo que nos indica desde dónde comienza nuestro peralte en curva. Y para dibujar nuestro diagrama de transición, nos vamos acá donde dice peralte, y en peralte nos dirigimos a donde dice crear vista de peralte. Nos va a aparecer esta ventana. Dentro de esta ventana, acá el nombre, vamos a ponerle diagrama de transición, y la alineación, vamos a seleccionar el alineamiento, el estilo de vista de peralte, vamos a escoger el básico y seleccionamos que nos visualice los dos carriles, izquierdo y derecho. Por supuesto, el intervalo de datos para el abscisado va a ser automático dependiendo del alineamiento. Le damos a aceptar y ahora seleccionamos en donde queremos que aparezca nuestro diagrama de transición. Voy a darle ahí y ahí nos aparece nuestro diagrama de transición. Como lo ven, ahí nos aparece bien, nos aparece menos 2% todo el tiempo en bombeo hasta que llega a la parte de la curva. Empieza a haber un cambio entre los puntos medios hasta que llega a su peralte máximo para el carril izquierdo y derecho.
pendiente máxima 4.16 y menos 4.16 y continúa y se va en menos 2%. Listo. Debemos alinear el diagrama de transición, alinearlo con respecto al perfil. Tenemos que dejarlo en la parte inferior, pero alineado en donde se encuentra la curva. Damos escape para deseleccionar el alineamiento y después seleccionamos el diagrama de transición. Al seleccionarlo nos dirigimos a inicio y después acá donde dice desplazar. En desplazar vamos a tratar de tomar estos puntos y ese va a ser el punto de referencia que vamos a tener para con nuestra curva. Entonces voy a dejarlo ahí y ahí me queda más o menos alineado en donde se encuentra mi curva. Si se dan cuenta ya se encuentra alineado y ya se encuentra hecho el diagrama de transición. ¿Cuál es el problema ahora? Pues me imagino que a la mayoría de ustedes les va a presentar este inconveniente, que es este aviso amarillo, que es muy molesto. Cuando cerramos y abrimos el archivo aparecen más grandes y obstruyen la vista a todo y la verdad es incómodo. Entonces, para poder solucionar eso, que es más un problema que genera AutoCAD en base a los tipos de elementos no continuos, debido al trazado de los dibujos, pues se puede corregir. Como no es algo de norma, no es una normativa lo que se está restringiendo, pues se puede corregir ese problema. Entonces para eso nos vamos acá en donde está el símbolo de AutoCAD, nos vamos a opciones y en opciones nos dirigimos a donde está la última pestaña donde dice editor AS. En editor AS nos vamos a donde dice consejos y en consejos mostrar consejo durante. Ahí está seleccionado dibujo. La idea es que vamos a quitar esa de selección y después le damos a aceptar. Al hacerlo efectivamente se nos va a quitar esos avisos que son muy incómodos y se nos va a ver mucho más presentable en nuestro proyecto como lo llevamos en este momento. Entonces ya finalmente, ya teniendo nuestras líneas de muestreo, ya teniendo nuestro corredor, vamos a crear nuestras secciones transversales. Como les había dicho antes, pues las secciones transversales van de acuerdo a los números de líneas de muestreo que tenemos acá. Entonces, para poder crearlas, nos dirigimos acá en la parte superior donde dice vistas en sección, después crear varias vistas y nos va a aparecer esta ventana. En esta ventana vamos a seleccionar nuestro alineamiento y seleccionar nuestras líneas de muestreo. De la misma manera, el intervalo del abscisado va a ser automático dependiendo del alineamiento. Y los nombres de vista en sección pues podemos dejarlo así o ponerle algún nombre específico. Pues voy a ponerle acá sección ya. Después nos vamos a inserción de sección. Esta es una plantilla que utiliza el programa AutoCAD para poder llevar a una escala, digamos, predeterminada y poder llevar estas secciones que vayamos a crear a una hoja de papel. Porque de otra manera, si no escogemos alguna de estas plantillas que nos ofrece AutoCAD con la escala, pues no podríamos imprimir
las secciones. Entonces dejamos este intervalo de desfase. Este intervalo de desfase va a ser de acuerdo al abscisado. Como sabemos, cuando nosotros generamos nuestras secciones, debido a los taludes y las diferencias de cotas entre la línea proyecto y la línea del terreno, pues puede que haya una diferencia muy grande, y esa diferencia grande con respecto al ángulo de 45 grados que genera el talud puede que haga que se alargue más el rango del abscisado dentro de cada sección transversal. Entonces, para eso, y para que no haya, digamos, corte en ese tipo de vista, pues mejor vamos a dejarlo automáticamente para que tome el máximo y el mínimo de que puede generar cada uno de estos. En elevación es lo mismo, solo que va a ser pues el intervalo en las cotas. La idea es que, como acá es una superficie que va variando obviamente a lo largo de su alineamiento, entonces el intervalo de elevación también va a variar. Entonces acá es casi que obligatorio escoger automáticamente para que nos aparezca un rango automático en cada tipo de sección. Acá en opciones de visualización, en las superficies que tenemos disponibles, cuáles se van a dibujar, entonces seleccionamos todas, y entre estas superficies que acabamos de seleccionar, dentro de guitarras, cuáles vamos a escoger. Entonces acá en superficie 1 y superficie 2, ahí es donde nosotros vamos a mirar en el cálculo de áreas entre qué tipo de superficies son las que se van a tomar en cuenta. Entonces, considerando la superficie 1 como el terreno y superficie 2 como el corredor, entonces la idea es hallar el área entre estas dos superficies, por eso seleccionamos superficie 1 terreno y superficie 2 corredor. En la ubicación, pues tenemos que dejarlo en la parte inferior porque ya está predeterminado para editarlo de esa manera, porque en la parte superior no podemos agregar superficies. Y acá en conjunto de guitarras solamente las offsets. Después de escogida esa configuración, le damos en crear vistas en sección y seleccionamos en donde queremos insertar las secciones transversales. Ya las quise poner ahí, y ahí nos aparecen todas nuestras secciones transversales para corte y terraplén. Si nos damos cuenta, ahí está bien, todos llevan esa tendencia de acuerdo al punto superior que establecimos de la capa de pavimento. Pero ahora lo que tenemos que hacer después de esto es hallar pues como tal los valores de volúmenes y de áreas que hay en cada una de estas secciones y entre secciones. Obviamente pues el dibujo muy bonito y todo, pero nosotros no vamos a hacer acá cálculo de chaflán ni nada. Ya el programa trae la herramienta para hacer ese cálculo automáticamente, y vamos a generar una tabla en donde se encuentren todos esos resultados. Para eso, entonces nos dirigimos acá donde dice analizar. En analizar tenemos que dirigirnos acá en este símbolo donde dice calcular materiales. Lo abrimos y nos aparece esta tabla en donde tenemos que seleccionar nuestro alineamiento y nuestras líneas de muestreo. Las seleccionamos cada una y luego le damos a aceptar. Enseguida nos va a aparecer los criterios de cubicación. En este caso solamente nos interesa saber los datos para corte y relleno respectivamente dentro de estas secciones transversales.
Entonces, para ello, acá nos aparecen las superficies que nosotros generamos en nuestro corredor. Entonces, la idea es que en esta primer superficie, que es eje, va a ser nuestra superficie de terreno, y en datum va a ser nuestro corredor. Entonces, ¿por qué? Porque la idea es que nosotros vamos a calcular áreas y volúmenes que se encuentran a partir del corredor hasta donde está nuestro terreno. Esa es la idea. Entre ellos, hacer el cálculo, igual como hicimos acá en las secciones, seleccionar esos dos respectivamente. Entonces después le damos a aceptar y nos va a cargar el computador, guarda esos datos y los calcula. Al acercarnos después a las secciones transversales nos damos cuenta que toman color, y ese color es equivalente al tipo de material que vamos a hallar. En este caso el color rojo pues es corte y el color verde pues es relleno. Entonces al alejarnos nos damos cuenta todas las secciones con el color que llevan, dependiendo el tipo de material que haya que modificar. Enseguida, entonces, para poder ingresar a esa tabla, nos vamos acá donde dice Prospector, y en Prospector nos vamos entonces a donde está nuestro alineamiento. En el alineamiento nos vamos a donde están nuestros grupos de líneas de muestreo. Abrimos eso, abrimos nuestras líneas de muestreo y ahí nos aparecen nuestras listas de materiales. Entonces, a partir de esta lista de materiales, nosotros le damos clic derecho y clic derecho en este donde dice listas de materiales, y luego le damos calcular materiales. Después, efectivamente, el programa automáticamente empieza a hacer el cálculo y ya lo que nos queda es generar la tabla en donde aparecen esos datos. Para generar la tabla nos vamos acá donde dice anotar, en anotar donde dice añadir tablas, después donde dice volumen y finalmente volumen total. Para volumen total nos aparece estilo de tabla, el tipo de material va a ser corte y relleno, seleccionar la alineación va a ser alineamiento, líneas de muestreo, lista de materiales, la que acabamos de calcular, esta misma, y acá podemos nosotros modificar de cuánto por cuánto queremos que sean nuestras tablas. Pues yo lo voy a dejar así, 20 por 3, como se encuentra ahí. También, si uno lo quiere poner en mosaico horizontal o hacia abajo o dinámico, eso ya es decisión de cada uno de ustedes. Yo lo voy a dejar así como me lo presenta el programa. Entonces le doy a aceptar y tengo que insertar mi tabla. La voy a insertar acá. Al darle clic me aparece finalmente mi tabla de datos con el área respectiva en terraplén corte y volumen respectivo en terraplén corte, y ya pues el volumen acumulado que lleva para cada uno de ellos. Pues como sabrán, ese volumen acumulado es fundamental para poder sacar nuestro diagrama de masas. Ya llegando al final, comparando el volumen acumulado de terraplén y corte, nos damos cuenta que hay más corte que terraplén, en lo cual acá gráficamente se ve que efectivamente es cierto, y por lo cual también en gastos dentro de hora pues va a ser más económico, puesto que el corte sale más barato que el relleno, porque comprar el material sale más costoso.
Entonces la idea es que nosotros comparemos estos dos valores con los que nos da en, en nuestro proyecto a mano, en las hojas, con el plano, y hallemos los errores entre el volumen acumulado de corte y los errores de volumen acumulado de terraplén. Eso es una de las cosas que hay que presentarle a la profesora. Finalmente, para corroborar que esté bien, tenemos que mirar nuestras áreas. Digamos, miremos una en donde sea mixta. Bueno, miremos este primero. K0 más 340, solamente hay corte. Entonces nos vamos a 340 y efectivamente nos damos cuenta que solo hay corte. Entonces ya corroboramos de que las tablas muestran correctamente los valores. Ya para terminar, vamos a generar nuestro diagrama de masas. Para generar nuestro diagrama de masas tenemos que ir nuevamente a donde dice analizar, y en analizar nos vamos acá donde dice diagrama de masas. Diagrama de masas nos pide el alineamiento otra vez y las líneas de muestreo, y acá simplemente como título le ponemos diagrama de masas. El estilo de vista de diagrama le ponemos básico. Opciones de visualización, dependiendo a esta lista de materiales, como les dije, pues toman en cuenta es el volumen total acumulado, y acá pues esto de nombre varía a lo largo de lápiz. Eso lo dejamos así, y esto, la distancia de transporte de acarreo, le ponemos el valor que es, no me acuerdo si es 100 o 200, yo voy a ponerle 100, y acá no se hace nada más. Le damos crear diagrama y lo ponemos encima del perfil. Listo, y ahí lo puse. Después lo modifico nuevamente para que quede justo encima del perfil, y ya con esto concluimos nuestro proyecto de diseño vial. Hasta luego.